Señoras y señores, muy buena tarde tengan todos ustedes. Antes de iniciar, les vamos a pedir apagar su celular o ponerlo en método de vibración. Nuevamente, muy buena tarde. Sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro Dialéctica Histórica, México, Estados Unidos y América Latina, autoría del profesor Juan María Ponte, a quien acompañan en el presidium el maestro Virgilio Caballero, el doctor Otilio Flores y el licenciado Martín Olavarrieta. Vamos a leer una breve semblanza de cada uno de nuestros comentaristas para proceder a los comentarios. Licenciado Martín Olavarrieta, nació en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, cuenta con un diplomado en Derecho Internacional y es especialista en temas internacionalistas. Militante del Partido Revolucionario Institucional, ha sido parte del corpus de la Fundación Colosio, diputado en la Tercera Asamblea de Representantes del Distrito Federal y candidato a delegado en la demarcación de Miguel Hidalgo en esta ciudad capital. Ha participado en diversas palestras académicas sobre aspectos relevantes para la metrópoli y ha sido invitado a varios programas de radio para ser entrevistado sobre tópicos de la vida política de México. Actualmente es director de enlace en la coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor Otilio Flores Corrales es originario de la Ciudad de México, doctor y maestro en filosofía, licenciado en ciencia política, cuenta con más de 700 artículos publicados en revistas especializadas y en periódicos, además de poseer estudios formales en Derecho, Economía y en Física Clásica. Es catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde hace 20 años, destacando principalmente su participación en materias de filosofía política contemporánea, de teoría e historia de las ideas, y se ha desempeñado como profesor invitado en más de una docena de universidades públicas y privadas en nuestro país y en el extranjero, y en Italia ha impartido cátedra en el Seminario de Filosofía del Derecho en Florencia. Sobresale su constante participación en más de 200 ocasiones entre coloquios, mesas redondas, congresos, conferencias magistrales o como comentarista en temas que abarcan al mundo clásico y antiguo, así como los de carácter contemporáneo, centrando actualmente su interés por temas psiquiátricos y de antropología filosófica y política. Ha escrito 3 libros hasta ahora inéditos: Atrás de la máscara, Psiquiatría política, Las patologías de Estado, Heráclito, lo político. Es miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas, de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y del Seminario de Filosofía Política del posgrado de la Facultad de Filosofía Política de la UNAM. La tesis del doctorado en filosofía que presentó hace unos días lleva por título Ética sin fundamento, Dionisos y los fundamentos del logos. Maestro Virgilio Dante Caballero Pedraza, profesor normalista, maestro en Ciencias de la Comunicación y antropólogo. Ha sido director general de noticieros de Canal 11, director general de noticieros de Canal 13 y Mevisión, asesor de la UNESCO en temas de radio y televisión en América Latina. Ha cumplido misiones al respecto en Ecuador, Chile, Venezuela, Cuba, Guatemala y Colombia. Cofundador del Canal 40 CNI, dirige el Canal del Congreso de México de 2000 a 2004. Por encargo del Gobierno de la Ciudad de México encabeza el proyecto de creación y puesta en marcha del canal de televisión y de la radio del Distrito Federal. Realiza también la creación y puesta en marcha de la radio televisión de la Universidad Autónoma Metropolitana por encargo de su Rectoría General. Crea y dirige el noticiero Enlace de Canal 11 y ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 1979, declarado hijo predilecto de Tampico en el 1983, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos a iniciar nuestros comentarios con el licenciado Martín Olavarrieta. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto compartir otra vez con amigos, con colegas, con maestros, con ustedes, que nos conocemos ya de tiempo atrás, esta presentación del libro del maestro Juan María Ponte, Dialéctica Histórica, México, Estados Unidos y América Latina. Agradezco, y lo debo hacer con gratitud, al doctor Otilio Flores Corrales por esta invitación
a participar aquí y ahora en esta maravillosa Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Compartir con mi amigo y el experimentado periodista y colaborador constante en la radio y televisión, el maestro Vigilio Caballero, qué gusto nuevamente, y por supuesto el privilegio que tenemos todos nosotros de establecer bajo, como lo menciona en su libro, la técnica de la conversación, un diálogo con el maestro Juan María Alponte en torno a este libro que presentamos a ustedes. Y por supuesto, mi agradecimiento de siempre, maestro. Invitados, medios de comunicación, gracias. El libro. Antes de iniciar la presentación de esta obra, quisiera anunciar algunas posiciones respecto al libro que considero fundamentales para una comprensión de él mismo, y lo haré en 3 tiempos, que es en sí uno solo. El primero es por el ofrecimiento que nos da de una selección de 24 temas y un sinnúmero de reflexiones con conocimientos, diríamos, alponianos. Conocimientos que solamente muestran el amor a las letras, el amor a la sabiduría, y que nos permiten en realidad comprender la actualidad de los distintos acontecimientos de aquel entonces, más allá de aquel significado simbólico que tenía para todos los mexicanos. El segundo tema, por el segundo tiempo, es el que se motiva entre esta ágil narrativa propositiva y esos cuestionamientos que surgen de la lectura misma sobre el alcance y la vigencia de este libro. Por ello, este libro es útil para reencontrarse con la riqueza de nuestra historia y oír lo que nos dice el presente. El tercero es la integración de estos 24 capítulos que el libro reúne a los personajes que tuvieron la participación más relevante en estos acontecimientos. Yo sé que estoy provocando a que digan cuáles son, y estoy provocando también que compren el libro, porque verán qué extraordinario es la vinculación de lo que estamos hablando. Pero esta vinculación de los personajes con las guerras, con las deudas, con los conflictos internos y, por supuesto, con la independencia y otros temas más, que los vincula muy bien, y que estos influyeron en sí en la vida política y fueron clave en la circunstancia de esa época y siguen siendo referentes en la actualidad. De ahí se va a tratar la presentación del libro, que es un libro actual. Es un libro que nos está dando una referencia inmediata a lo que está sucediendo en nuestro entorno, y hablaré un poco de su presentación, de su dialéctica histórica, en la cual a través de proposiciones, a través de contradicciones, a través de contrapuestos, de estudios, de valoraciones, para dar resultados distintos, para entender y comprender de una manera distinta las cosas, nos ilustra esta lectura dinámica, insisto, para entender los problemas de aquellos eventos históricos y que continúan actualmente. Y así lo afirma el maestro, de una manera dialéctica, histórica. Por ello, he dividido en 4 puntos la actualidad de este libro. Y lo hago trayendo, por supuesto, lo que se recoge de la historia, de lo que hemos sido, de lo que somos y nos conocemos ahorita, ¿sí? Pero también de esas posibilidades de lo que podemos ser,
de ese potencial que tenemos nosotros como país, como funcionarios, como académicos, como periodistas, como intelectuales, qué posibilidades tenemos. Y recojo 4 temas para dejarlo sobre la mesa, y también le comentaba antes al maestro que voy a dejar sobre la mesa precisamente algunos puntos para escuchar su reflexión, que ya está contenida en la historia dialéctica, pero que en la actualidad podría tener un componente adicional. Y el primero es el capítulo 20, que habla acerca de Napoleón Bonaparte, una visión que cambió la correlación de fuerzas de México y América. Por cierto, es el capítulo más extenso que hay. La mayoría de los capítulos son de 6, 7 hojas. Es rápida, dinámica su lectura, muy cargada, por supuesto, de datos y de reflexiones, pero es breve capítulos, es fácil la lectura, lo que a veces resulta extraño encontrar en otros compendios o en otros libros cuando nos sumergen en temas y no abordan lo específico. Aquí vemos en este capítulo la última proposición que hace Bolívar sobre una asamblea o reunión continental. Eso lo hace en 1826 y dice que deberíase elegir este encuentro entre los estados hispanoamericanos. Traigo esto al presente porque el día de hoy inicia, en lo que se refiere a la sociedad civil, el intercambio de ideas de la séptima cumbre de las Américas, que inició en 1994, en la cual ahora se llevará mañana 8 y 9 con relación a la sociedad civil, que habrán de presentar cosas interesantes que tienen que ver mucho con el libro, cuando hablan de Cuba, de Venezuela, y después hablaremos un poco de California y Texas, que son geográficamente como he decidido platicar este libro con ustedes. Bueno, este congreso que viene ahora está en la página 246. No es que sea la lectura, nada más quisiera yo dar, la única que voy a hacer es respecto a lo que en 1815 hablaba Simón Bolívar acerca de los norteamericanos, y ya ha recogido esa anécdota en previos capítulos varias veces, en la cual expresaba que en tanto nuestros compatriotas no tengan los talentos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte, los regímenes que se apoyan enteramente sobre el pueblo, lejos de sernos favorables, provocarán, me temo, nuestra ruina. Eso decía Simón Bolívar, y su última voluntad era precisamente reunirse con las naciones independientes en esta asamblea que les he comentado en Panamá. Bueno, en la actualidad sí viene esta séptima cumbre, en la cual va a haber varios temas. Entre ellos surge uno que es el de Cuba, que por primera vez desde 62 acá, más de 50 años, se van a reunir 34 jefes de Estado en Panamá y van a hablar sobre estos temas. Es decir, se van a reunir, el centro de atracción seguramente va a ser Cuba, Estados Unidos, la entrevista de Obama con el presidente Obama con el presidente Raúl Castro, va a llamar la atención. Y tiene mucho que ver en los pasajes, y que es el pasaje el capítulo 20, que habla acerca de la enmienda Platt y del poeta José Martí, en donde hay mucho contenido sobre esta obra y que tiene que ver mucho sobre la reunión de pasado mañana, y que también habrá en otro aspecto de esta cumbre que es de actualidad, y es por eso el libro que es de actualidad es la reunión que se pueda dar sobre un intercambio del presidente de Venezuela, que quisiera entregar la firma de un poco más de 8 millones sobre un decreto
que se hizo hace un mes, en donde se consideraba a ese país que era una amenaza a la seguridad nacional. Aunque ya el día de hoy, de acuerdo a las notas, ya se matiza totalmente ese aspecto, en donde dicen que fue por error. Cuando uno va a hacer un acuerdo de este tipo, ya viene impreso esa formalidad en la cual realmente no es un país que sea una amenaza para la nación. Pero también viene el tema de Venezuela, y que aquí extraordinariamente también lo maneja el maestro Aponte cuando habla acerca del caraqueño Francisco Miranda, que es el primero en el 1806 que llega con la idea libertaria, es decir, y entra, aunque no tiene el éxito, sí es el primero en que reconocemos que tiene esta idea libertaria de independencia. Otro punto, el tercero que trataré aquí por los tiempos que me han fijado, es el relativo al destino manifiesto. Varios capítulos del libro los contiene. La declaración de guerra de los Estados Unidos a México, y cómo viene narrando en los primeros 4 o 5 capítulos del libro, desde la presencia de, antes de Poinsett, un acuerdo que hace Luis Onis, el embajador de España en Washington, y que hace el límite de la frontera que iba a haber con Texas, precisamente. Pero desde ahí está ya la idea del expansionismo, del manifiesto que habla en su libro. Y bueno, vemos en estos 4 o 5 capítulos cómo va él haciendo consecuencia cronológica lo que sucede. El tema importante, considero yo, fue ya en el 45, 46, en donde ya se declara la guerra, quiénes intervienen, los personajes que intervienen y también las referencias que hacen. Por ejemplo, está la cita y la manifestación del aquel entonces embajador de Illinois, Abraham Lincoln, que no estaba de acuerdo con la intervención que se estaba dando, como muchos senadores no estaban de acuerdo en la intervención. Es decir, hay datos interesantísimos que recoge este capítulo específico de la expansión que tenían, insisto, desde el 19 y se fue dando con antes de la anexión, con pues cómo llegan a Texas, la historia, cómo se va poblando, quiénes van poblando, y también se los dejo porque viene muy bien detallado en este libro. Y finalmente, California, Texas, Nuevo México. Nada más quisiera yo terminar precisamente con unos datos sobre la actualidad, sobre ese tema, y es que hay 54 millones de hispanos en los Estados Unidos. Hay un promedio de 2.3 millones de habitantes que nacen diariamente o se incorporan a la población. De estos 2.3, 1 es de hispanos. Es casi la mitad, nace uno que no es hispano y uno que es hispano. Por tanto, para el año 2050 van a ser 128 millones de hispanos en los Estados Unidos, que va a representar 1 de cada 3 va a ser hispano. Va a haber ya una mayoría abrumadora en lo que son ahora las minorías y mayorías. La hispana va a estar ahí de acuerdo a esta perspectiva. Otro dato muy interesante, que el 64% de estos 128 millones en perspectiva, o de los 54 de ahorita, son mexicanos o tienen origen mexicano, y eso lo apunta muy bien en los datos aquí contenidos en el libro. Y decir que hay 4 estados de la Unión Americana, 2 de ellos muy importantes como frontera de nosotros, que es California y Texas. Importantes por la población. En Texas tenemos 10 millones, una estimación de hispanos que ya están,
Pero en California tenemos más. En California tenemos 14 millones de hispanos. Entonces estamos hablando de estas dos ciudades que son las más pobladas de Estados Unidos, estados, los más poblados de Estados Unidos, que ya tienen una gran injerencia los hispanos. Hay, para terminar, datos sobresalientes en lo que se refiere a la mayoría de los hispanos en 22 estados de la Unión Americana. Sí, también hay que ver cómo ha ido creciendo este número de habitantes, que lo más importante, y recogiendo las ideas del maestro Aponte, se dicen que es en la cultura. Y en la cultura, precisamente hablando de los temas de los principios, de los valores, del idioma, o sea, del lenguaje, que tiene mucho que ver con la gastronomía, con la música, con el baile, con la danza regional, y que por supuesto nos permite tener una identidad, una pertenencia, ¿no? Somos múltiples pertenencias, y bueno, las creencias, pero por otro lado también nos permite ver acerca de nuestras costumbres, de nuestro carácter y por supuesto sobre la soberanía nacional. En sí, estos serían los 4 puntos que quisiera yo abordar en este momento por los tiempos, y recomendarles ampliamente este libro insisto, por las nuevas formas que son la síntesis de comprender la historia a través de los contrapuestos que hace y las pruebas que pone el maestro Aponte en su libro. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Olavarrieta. A continuación pedimos el comentario del doctor Otilio Flores. Muy buenas tardes, muy apreciado maestro nuestro, don Juan María Alponte. Buenas tardes, maestro de importantes travesías para el ámbito público desde los ángulos, sobre todo los medios de comunicación, maestro Virgilio Caballero. Para mí es un verdadero honor estar en una mesa compartiéndola con usted, maestro de maestros. Buenas tardes, distinguido, noble amigo, funcionario importante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, querido Martín Olavarrieta, gracias por estar en esta convocatoria importante, no solo para los aquí presentes, sino como acontecimientos intelectuales del país. Buenas tardes a todos y cada uno de los presentes en este relevante encuentro para hablar de una obra literaria e histórica de trascendencia de vario linaje. Pero antes de entrar directamente a estos pequeños, modestos y breves comentarios, quiero de manera muy gentil agradecer la hospitalidad de esta importante palestra que es la Fundación Miguel Alemán, que siempre nos ha acogido de una manera absolutamente amable. Seré breve, pero voy a intentar hablar continuo. La escritura que nos congrega alcanza el rango de lo que hace el arte. Lo que teje la palabra de Alponte dibuja paisajes idos de algunos episodios de lo que nos conforma. Episodios que solo se pueden acariciar a través de los siglos y de los ciclos. Las páginas del libro se transforman en imágenes que hablan, que dicen con un tino preciso para la imaginación política en su ausencia de este tiempo, porque justamente lo que carece en este momento el ámbito contemporáneo es de entrada de imaginación, y sin embargo la imaginación y el exordio a la imaginación es un punto de partida que nunca deja de tratar al Ponte en todas y cada una de sus mágicas páginas. Y sin embargo, cuando la palabra deja la imagen, se vuelve sublime, metafísica, trastoca y toca lo que no se puede ver. Y es allí en donde la palabra de Alponte
también conmueve, porque no es solamente un ángulo de decir, imagínate el espectáculo, imagínate el cuadro, imagínate los caballos, imagínate los barcos. Alponte toca algo muchísimo más maravilloso, que son las ideas. Este trabajo que nos reúne remueve las trazas de la memoria, aunque todo se torne rumbo al olvido a través de los siglos. Evocaciones que encantan para saber del canto de los ciclos. Maravillosa tentación de sabernos partes del proceso que representa la verdad entre la escritura, la miseria y el devenir político del hombre inserto en lo real, porque en efecto las páginas de Alponte hablan de la realidad, una realidad, por cierto, inmanente a la memoria, pero sobre todo inmanente a todo lo que podemos ser como conformaciones y como ecos de la historia misma. Con buen cincel, Juan María acoge en su prosa una escritura que inquieta, que perturba la vida del confort. Para todos aquellos que crean que encontrarse en las obras de Alponte es una develación para el placer, se equivocan. Alponte escribe con un cincel duro, que nos retorna inmediatamente a una realidad que a veces finalmente no se ha podido ver. No sé si no se ha querido ver, no se ha podido ver. Inquieta, que perturba la vida del confort, volviendo con ella, es decir, con su prosa, con su escritura, hacia una vida de pasos dados y de un recuerdo infinito que exhorta a elevarnos de la melancolía a la libertad posible, porque finalmente Alponte un tanto exhorta a 1000 cosas, entre otras a ser libre. Que no es fácil, que no es sencillo. Que la libertad, como diría Goethe, la libertad se esculpe, se gana, se conquista. Si un hombre no conquista su libertad, no es capaz, no es digno de ser libre. El mensaje, los mensajes del libro ordenan tonalidades y significados de los signos de la historia, entre dulzuras amargas que entretejen sentimientos profundos. La voz de la letra desata sus implicaciones al instalarse tras la pura representación con péndulos que van y vienen en el mundo y entre lenguas, porque finalmente Alponte de lo que habla es de una intercepción, interjección, de un entrecruzamiento de lenguas, de culturas, de entendimientos, de conceptos, porque finalmente Alponte de lo que está hablando es un poco de la construcción de los conceptos con los cuales nosotros somos lo que somos. Lo que trasluce en su libro acompaña la melodiosa existencia de cualquier hombre de mundo, pero para saber de lo que estamos hablando es imprescindible ser un hombre de mundo. Y un hombre de mundo no es necesariamente un hombre que ha viajado por el mundo. Un hombre de mundo es un hombre que se instala en el mundo, no solo que se pasea y que va aquí a Orlando o que va aquí a Dubái de vacaciones o de compras. Un hombre de mundo es un hombre que se instala en la cultura, que se instala en el lenguaje, que se instala en el problema. El libro, nuestro libro, el precioso libro Dialéctica Histórica, esculpe con su sintaxis y la fuerza de sus oraciones instantes para cotejar el presente e incluso el momento como acontecimiento manifiesto en nuestra propia era con la que cohabitamos entre el silencio y lo que ocultan los sueños, porque en efecto Alponte está hablando de una realidad que es de alguna manera mucho más compleja de lo que simplemente vemos. La realidad es también una realidad histórica. Y de alguna manera, aquel que no sea capaz de ver la historia simplemente no es capaz de ver el presente. Aquel que no es capaz de ver el presente, de muchas maneras no ha sido posible que vea la historia. Este libro trasciende nuestro tiempo. Este libro es de nuestro tiempo, pero también no es de nuestro tiempo. Es ya también obra que importa para las futuras generaciones. Es para nuestros hijos, es para nuestros nietos, es para nuestros alumnos, es para los que queremos, es para las semillas de los que nos escuchan.
Su habla, el habla, la musicalidad del habla del libro se transforma en un milagro cuando toca otras generaciones, otros ritmos, otras velocidades, porque aún sin estar el que provoca ecos, estará en las penumbras del tiempo por venir. Nos encontramos ante una escritura de partituras, escrituras para esa tonalidad del que nos hace hablar lo que hablamos y lo que decimos. La idea de este trabajo no es solo dar testimonio, sino ofrecer elementos claves de la vida de Estado. Y eso seguramente tendrá que ser relevante entre nosotros, todos los que figuramos en la vida pública, porque finalmente Alponte no solo está dando testimonios, está ofreciendo pistas claves para entender la vida más profunda, más íntima del Estado. Porque en efecto la obra de Alponte, las ideas que atraviesan el libro, se dan como un proceso del pensamiento. Y hemos todos de saber, sobre todo los que nos dedicamos a las letras, los que nos dedicamos a la filosofía, que no hay mayor reto de un hombre que el de pensar. Un libro que se da como un procedimiento, como un proceso del pensamiento fundado en la memoria para los hombres del porvenir y para los políticos de este tiempo. Hereda constantemente cada capítulo un qué hacer. Da cuenta de que hay culturas con visión de futuro. Ejemplo de ello tenemos al caso de Poinsett, al caso del embajador, al caso de los hombres que vieron en nosotros lo que no pudimos nosotros en su tiempo o lo que no quisimos ver tal vez. Y por lo tanto nosotros debemos también tener una cultura de esa lección para construir un México a escala global, es decir, tener una visión de futuro, cosa que difícilmente tenemos ahora nosotros. Deberíamos estar pensando ya en un proyecto de trabajo, en un proyecto de gobierno de al menos 8 o 10 sexenios, y no para que tengamos resultados de 8 a 10 sexenios, sino para obedecer a un proyecto íntegro, cabal, con ideas que no sea nada más el querer seguir vendiendo el país. Y por lo tanto, se nos ofrece este libro como un genuino interés por lo que a todos concierne, que es finalmente la idea más sublime de Alponte, que es la idea que vela por el interés público, por el interés de todos nosotros, de todos los otros, de todos el mit uns y de todos el ich arbeitet, que significa un poco de todo lo que implica un hombre de mundo. Nos enseña el libro, nos enseñan las palabras, nos enseñan las frases de Alponte cariñosamente, con amor. Nos enseña y nos da muestra lo que han hecho hombres de carne y hueso en la historia que nos define. Y es una maravilla, es realmente proverbial leer Alponte, porque realmente conmueve. Dice uno, chispas, esto lo hicieron hombres de carne y hueso. No está hablando de la imaginación, no está hablando de las caricaturas, no está hablando de la fantasía. Sus palabras, sus anécdotas hablan de lo que hicieron los hombres. Nos guste o no, lo hicieron. Está hecho el libro para saber dirimir y resolver las contingencias y las contradicciones propias de la historia, para saber confrontarnos ante las contradicciones inalienables, inocultables, inevitables de nuestro propio presente, para valorar en su justa dimensión lo que enfocamos difícil de cambiar como hazaña de la libertad. Nos brinda fuentes de la historia para recapacitar al presente como complejidad y como acción, para saber sobre el movimiento del espíritu, porque nada le es ajeno, ni el libro ni el espíritu, ni nada es simple, y que todo converge con todo. De alguna manera, algo magistral, bueno, hay muchas cosas magistrales, algo magistral que pone de manera inmediata al Ponte en la mesa es su maravillosa forma de entender las cosas con varios enfoques, con varios entrecruzamientos. Hace saber de las diferencias en sintonía.
y de la sinfonía de la diferencia, para aproximarnos a la concordia difícil y fortalecer a las instituciones contemporáneas, consolidando con ello a nosotros mismos. Consolidar las instituciones es consolidarnos nosotros mismos. No estamos aquí para destruir las instituciones, sino para fortalecerlas, porque finalmente la fortaleza de las instituciones es la fortaleza de la personalidad de los hombres a las que les debemos esa esencialidad de lo institucional. Cada uno en su haber, en lo que nos toca a cada uno hacer, en la tonalidad de una unidad posible, es tarea que nos deja Alponte. Una tarea que nos deja no solo de este libro, sino de prácticamente toda su obra, que paulatinamente se ve cada vez más completa. Entreteje generaciones con el hilo de la esencia del tiempo. Llama. En la naciente curiosidad, donde dejamos las semillas, está ese hilo de plata para reencontrarnos con el respeto debido, en un punto de las muchas memorias que habitan el corazón del alma que nos escucha, del alma que se encuentra aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Euclidio Flores. A continuación, pedimos el comentario del maestro Virgilio Caballero. Buenas tardes. Muchas gracias a la persona de cada uno de ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias por el honor de compartir esta mesa de conversatorio, como bien la ha llamado el maestro Tilio, con personalidades de la dignidad de quienes están aquí. Muchas gracias. He tenido el honor de presentar otros libros de Juan María Alponte, del maestro Juan María Alponte. Y otra vez estoy ante ese honor de hablar de una de sus obras, la penúltima. No podemos hablar de la última, estoy seguro que ya está escribiendo otro. Siempre basado en la investigación, en la que hace un intelectual verdadero, un académico, un profesor, un maestro, pero sobre todo un ser responsable con la verdad de lo que se investiga. Este libro extraordinario, Dialéctica Histórica, trata nada más y nada menos que de las independencias, las guerras de independencia de América Latina, pero también la guerra de independencia de los Estados Unidos, y de cómo unas y otra, se desenvuelven en medio de contradicciones graves de carácter político, social, económico, que tienen que ver con la influencia que buscaban ejercer tres grandes poderes imperiales: el de Inglaterra, el de Francia y el de España. El libro de Alponte nos lleva a considerar, por ejemplo, la Guerra de Independencia de México, llena de contradicciones, tanto de los personajes que la encabezan, los líderes, los caudillos, como de los grupos sociales que integraban la sociedad mexicana de entonces: los criollos, los blancos españoles nacidos en México, los indígenas, las castas. Y cómo el padre Hidalgo, desde el primer momento, en plena guerra de independencia, se da cuenta de la importancia de considerar, de tomar en cuenta la existencia de los Estados Unidos, que se habían adelantado ya por años a conseguir su propia independencia nacional. Eso lleva al autor
a considerar las distinciones, las diferencias que son fundamentales para la formación de los países de Estados Unidos y de México, de la migración que llegó de España, de la conquista que sufrió nuestro país, que sufrió México de parte de los conquistadores españoles, y de la manera muy distinta como se pobló con migrantes europeos lo que hoy son los Estados Unidos. Hay una diferencia de fondo tan grande que ahí encontramos todavía la explicación de lo que ocurre en uno y en otro país. ¿Por qué somos como somos y por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? De entrada, la diferencia entre las dos migraciones tiene que ver con las ideas de la época. El Imperio Español, establecido y hundido en las formas más profundas de la represión de las ideas, con la Inquisición como institución fundamental para mantener el pensamiento único, la única manera de pensar posible, permitida, la que la Iglesia Católica ordenaba, y si no, a la hoguera. ¿Y cómo no pudo España enfrentar la revolución del protestantismo de 1519, desde 1519, encabezada por Martín Lutero, que no fue una rebeldía religiosa, sino una revolución de las ideas, de la concepción de la existencia de los países, de la libertad, y que provocó en Europa una conmoción extraordinaria. España, en cambio, se enfrentó en guerras religiosas contra el protestantismo, hundiéndose ella cada vez más en la idea del pensamiento único. Esa idea del pensamiento único se trasladó a México. Los conquistadores españoles eran conquistadores de la España de la Inquisición. No fue lo mismo en los Estados Unidos, en lo que hoy son los Estados Unidos. El poblamiento de europeos de distinto origen, holandeses, británicos, franceses, a lo que luego iba a ser los Estados Unidos, se dio como producto de un impulso liberador, precisamente proveniente del protestantismo europeo luterano. La búsqueda de formas de convivencia, a partir incluso de parte de una porción importante de los migrantes, a partir de ideas de igualdad y de respeto a los demás, a los derechos de los demás. Se establecieron las colonias con otra mentalidad. Los grupos españoles que llegaron aquí buscaban no oro, no buscaban el oro que ansiosamente devoraban los conquistadores españoles a lo largo de todo el periodo colonial. Buscaban trabajo y desarrollaban en el trabajo formas de reconocimiento del otro a partir incluso de ciertas ideas de igualdad que se fueron estableciendo a lo largo del coloniaje británico europeo en los Estados Unidos. Pero eso no impidió que de esa diferencia notable entre trabajar para ser igual con los otros y conseguir en el trabajo una realización de la persona, les permitiera a esos colonos reconocer a los habitantes originales del norte de América, los indios, lo que llamaron ellos los rojos, los apaches, los sioux, que fueron deliberadamente y calculadamente exterminados. Y no exterminados por la mala pistola de algún Buffalo Bill,
sino como una política deliberada de las organizaciones y de las agrupaciones de migrantes que se fueron integrando en los Estados Unidos. Desposeer a los indios de su territorio, despojarlos, desplazarlos, acabar incluso con su forma de vida fundamental que estaba basada en la existencia de un animal hermano, el bisonte, que les prodigaba su carne y su piel para sobrevivir. Y desaparecer incluso a los bisontes como tarea conquistadora, depredadora, masacradora. Los indígenas norteamericanos vivieron la masacre como forma de gobierno, como una política oficial que se cumplió rigurosamente. Cuando México empieza a establecer las ideas de independencia a partir de lo que ocurre en la propia España, que se removía también en contradicciones que eran atravesadas por ideas libertarias en 1808, en que España se ve sacudida por la invasión napoleónica, pero al mismo tiempo recrea formas de organización popular, social, que hacen que en la España de entonces aparezcan ideas de igualdad y de libertad, que llegan también a América, que llegan a México. Y México, en ese mar de contradicciones de las potencias, España, Inglaterra, Francia, busca la relación con Estados Unidos de inmediato, cuando todavía en 1813 está en camino la guerra de independencia. Ya entonces el padre Hidalgo manda un primer embajador que no alcanza a llegar a Washington, Pascasio Ortiz Letona, un guatemalteco que vivía en México, que era maestro y estudiaba biología aquí. Es nombrado por Miguel Hidalgo el primer embajador en los Estados Unidos. Le escribe una carta al Congreso norteamericano, violentando todas las normas de la diplomacia porque no eran expertos nuestros libertadores en esos temas. Una carta llena de recovecos retóricos y de lenguaje político que no tenían que ver con la realidad. Incluso no tenía que ver con la realidad la propia llegada del embajador Pascasio a Estados Unidos, porque no llegó nunca. Lo aprendieron las tropas del virrey en el norte de México, en el noreste de México. Lo aprendieron y con tal de haber no podido cumplir la misión que se le había ordenado, Pascasio se envenena en el camino de regreso a México, ya hecho prisionero por los soldados del virrey. Es el segundo embajador que envía a México, el que envía el padre Hidalgo, el que alcanza a llegar a Washington y se encuentra nada menos que con James Monroe. Nada menos que con James Monroe como secretario de Estado norteamericano, que le dice en su propia cara que América es de los americanos. Los Estados Unidos habían establecido desde muchos años atrás su necesidad imperial de expandirse por el mundo y particularmente por América. Ya le habían comprado la Florida a España antes de la Guerra de Independencia de México. Ya habían mostrado su ansiedad y su ambición expansionista. De manera que cuando llega el embajador mexicano, el primero, Gutiérrez de Lara, a Washington, recibe claramente la advertencia de que América es para los americanos. Y esa especie de sentencia la ha vivido nuestro país a lo largo de más de 200 años.
el expansionismo norteamericano como razón de ser del imperio, que se extendió no solamente en México, sino en todos los países de América Latina. Poinsett, el primer embajador norteamericano, como dice muy bien el maestro Alponte en el libro, no vino a hacer tareas diplomáticas aquí, venía a cumplir con la orden del destino manifiesto norteamericano de ver cómo agenciarse los Estados Unidos el territorio de México, empezando por Texas, donde ya se había establecido una colonia norteamericana y donde ya se hablaba de agenciar ese territorio al poder de Washington, siendo territorio de México, de la Nueva España. Y aunque habían sido establecidos bien los límites por el virreinato y por uno de sus personajes, Juan de Onís, que fue embajador del virreinato en los Estados Unidos, aunque estaban claras las fronteras, los límites, los Estados Unidos aspiraban a expandirse, a extenderse, a comprar el territorio de México. No lo compraron más que en Texas, por una miseria, y ante la cobardía de un miserable, perdón por las expresiones, maestro, de un miserable como Santana, que no solamente no supo defender el territorio de Texas, sino que cayó prisionero en ese mismo periodo. Cayó prisionero de los norteamericanos, que por supuesto percibieron de quién se trataba y pronto lo dejaron libre. Los Estados Unidos no ocultan nunca, desde aquel momento, su necesidad de expansión. Pero existe también el poder inglés, el británico, el poder español, el imperio español que nos había conquistado y el imperio francés. Y lo que ocurre en Europa, con las contradicciones a que ha llegado allí también la sociedad a partir del protestantismo, el siglo de las luces, la revolución de 1688 en Inglaterra, que se adelanta 100 años a la Revolución Francesa para establecer que la ley está por encima de la autoridad del rey. Y John Locke, el filósofo de esa revolución, estableciendo que los derechos humanos y el derecho a la libertad son fundamentales y están por encima de cualquier valor. De todo ello se nutrieron nuestros líderes, nuestros caudillos, el padre Hidalgo y desde luego Simón Bolívar, que en el largo pasaje que le dedica el maestro a la lucha bolivariana en el sur de América, aparece como lo que es un iluminado. Me permito decirlo con esa palabra, un iluminado, un ser extraordinario. Dice Simón Bolívar en alguna de las muchas cartas que escribió, que la voluntad del pueblo debiera ser el único poder que haya en el mundo. Así lo dice. Y lo dice porque es esa voluntad del pueblo la que en la guerra de independencia no se establece con claridad. Las instituciones se forman a partir de los liderazgos, del caudillismo, de los líderes y de los iluminados, pero no hay estructura política, no la hay en México, no la hubo en México. Entre 1832 y 1837 hubo nueve presidentes de la República y vivimos la mitad del siglo XIX entre golpes de Estado, revoluciones, revueltas, presidentes que subían y bajaban, sin poder establecer ni en ideas ni en la práctica una verdadera república, una república democrática, como se lo había propuesto Morelos en su pensamiento extraordinario de 1813 en Chilpancingo. No logramos construir una sociedad basada en el derecho. No lo hicimos a lo largo del XIX
Y me permito creer, decir y afirmar que no lo hemos hecho hasta ahora. No hemos podido crear un Estado de derecho, que dicho de manera simplista, si se quiere, no es otra cosa que el respeto del Estado a la ley. En nuestro país, el primero que viola la ley es el Estado, desde siempre. Y por eso la violación a la ley es la forma cotidiana de no convivir, sino de enfrentarnos en una sociedad llena de discriminaciones como la nuestra. 62 discriminaciones, las mismas de la época de la colonia, las mismas. Yo le preguntaba en una conversación de las que tengo el privilegio de tener con alguna frecuencia al maestro Alponte, ¿cómo los mexicanos no hemos hecho nada en 200 años por sacarnos de aquí y de acá lo que se estableció como norma de conducta, de desprecio a los demás, formación de castas, desprecio profundo a los indígenas, a las lenguas originarias, a los pueblos indígenas de México, desprecio por el color de la piel, por la estatura, por la lengua, por el sexo, por la edad, por el lugar de origen, que están vivas como en la época de la colonia. ¿Qué proyecto educativo de los que México supuestamente emprendió desde Juárez para acá ha buscado sacarnos del alma la formación que durante 300 años recibimos como esclavos o como sometidos o como obedientes a un poder virreinal? ¿Qué no es un problema educativo? Me encontré maravillado después de que había hablado con el maestro de esto hace unos días, preguntándole cómo es posible que ninguna reforma educativa de México se haya propuesto liberarnos de nosotros mismos, de nuestras taras de sometimiento, que desde luego tienen que ver con educación. Cita a un filósofo, escritor notable, Uslar Pietri, venezolano, lúcido le llama el maestro, que dice, me voy a permitir leer por favor, y termino. El poder real no reposaba sobre las instituciones democráticas, sino que estaba en las manos de los nuevos caudillos. Eso nos pasó en toda América Latina. Él, Simón Rodríguez, el maestro nada menos que de Simón Bolívar, le propuso a Bolívar una medida radical, puesto que no hay republicanos capaces de concebir y de poner en su lugar a la república. Un breve paréntesis. En algún momento, uno de los grandes y maravillosos lugartenientes que tuvo Bolívar le dice a Bolívar que es el padre y el libertador de 5 repúblicas. Y él le contesta, sí, repúblicas sin ciudadanos y sin republicanos. El propio Bolívar lo tenía claro. No estábamos creando instituciones como si lo hicieron en los Estados Unidos. Superando la letra muerta de las constituciones, es preciso fabricarlos a esos ciudadanos en todas sus piezas, gracias a un proyecto de educación visionario, el más visionario y ambicioso posible. Simón Rodríguez le ofrece recoger a los niños pobres para formarlos en un trabajo productivo y en la democracia en los centros de educación concebidos de una manera enteramente nueva. Los educados, al mismo tiempo que se forman en las ciencias, aprenderán unas materias útiles y se acostumbrarán a un sistema fundado en la discusión, la libertad responsable y el respeto. Palabras sencillas, la discusión,
la libertad responsable y el respeto para poder crear ciudadanos. No lo hemos tenido en nuestro país. El libro nos pone ante esa circunstancia, pero además de una manera maravillosamente documentada. Lo recomiendo con mucho cariño el libro, con mucho entusiasmo, no solo por lo que revela de nuestras maneras de ser y de nuestras historias en América Latina y la de Estados Unidos, de nuestras realidades históricas, sino por la poesía con la que está escrito, con el amor a los seres humanos, a los pueblos, a sus luchas, a los caudillos mismos que desenvuelven su tarea en medio también de contradicciones personales, legítimas por supuesto. Todos ellos, Bolívar, Hidalgo, San Martín, O'Higgins, todos ellos contradictorios también consigo mismo. El libro es revelador de esas contradicciones y como la dialéctica es la ciencia filosófica de la contradicción, el maestro le ha puesto por ello al libro dialéctica histórica, para a partir de ellas, las contradicciones, buscar la síntesis, como la dialéctica lo ordena o lo estimula. ¿Qué surge de la contradicción? Lo nuevo. Lo nuevo, cuando la contradicción se percibe con claridad y se vive con responsabilidad. Lo nuevo viene de las contradicciones. Les invito muy cordialmente a leer este libro maravilloso de Juan María Alponte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Virgilio Caballero. Acerca de nuestro autor, Juan María Alponte. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas. Ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Académico de la UNAM y la Medalla Ernesto Enríquez Coiro de la Facultad. Ha recibido las Palmas de Oro de la televisión por sus programas en el Canal 2. Premio Internacional Gold Mercury por su aportación a la cultura que le concediera en Roma the International Organization for Cooperation. Ha trabajado en otros canales y en 2006 y 2007 hizo un programa en TV UNAM, Memoria y Crónicas del Mundo. La generación 2008-2012 de Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM lo nombró como su mejor profesor. Ha entrevistado a figuras mundiales como Nerú, el mariscal Tito, Zhou Enlai y distintos presidentes latinoamericanos. Dialéctica Histórica México, Estados Unidos y América Latina, la que hoy nos presenta, es su libro número 37. Profesor, le escuchamos. Bueno, pues me toca hablar a mí. ¿Qué se va a hacer? Párrafo de gracias en primera fila a esta extraordinaria institución que es la fundación en que estamos aquí. Y es siempre un ensayo de solidaridad y de belleza el reunirnos en esta fundación casi anualmente. Llevo escritos hasta el momento 37 libros y como tengo 91 años, a punto de cumplir los 92, esto quiere decir que soy un vago extraordinario. Debería tener por lo menos 30 o 40. Como eso no ha sido así, persisto en que he sido un vago. Pero este libro nace en las orillas de Octavio Paz. Octavio Paz me decía muchas veces, este país no tiene historia, no tiene una historia crítica, no hay una historia crítica de América Latina. Y esa conversación muy repetida
entendí que era un mandato que me ocupara de eso, que investigara. Sabía que yo investigo, pero yo no podía suponer que él quisiera tanto, que hiciera un libro histórico, que no existía, porque Octavio Paz decía que no tenemos crítica, que somos países sin crítica y que era necesario, indispensable la crítica. Yo le decía, ¿por qué no lo haces tú? Dice, porque yo, como ya soy un crítico histórico, nadie me hace caso. Me parecía muy hermoso esa impresionante frase legitimadora de una inteligencia tan notable como la de Octavio. Pero de todas formas me quedó en la cabeza su petición: no tenemos crítica histórica, y al no tener crítica histórica tampoco tenemos presente. Esa proposición la tuve siempre en mi cabeza, es decir, la crítica histórica, pero la crítica no como una rencilla personal o como un rencor filosófico, sino como un dato que era necesario establecer las premisas críticas y filosóficas del fracaso de algo que es patente en cada uno de los países latinoamericanos: el fracaso de las instituciones o la no existencia de las instituciones, y sí la presencia omnipotente de los caudillos. Estados Unidos se hizo con instituciones. Las 13 colonias se convirtieron en 13 congresos, y los 13 congresos crearon el Congreso Continental, que es el decidió desde entonces el destino del país y el nombramiento de un solo caudillo, Washington, que tendría que ser el líder de la independencia, pero fue nombrado por la institución que reunía las 13 colonias. Y esa dimensión extraordinaria se hizo notorio cuando terminó la Guerra de Independencia. El primer acto público de la finalización de la Guerra de Independencia en Estados Unidos fue reunirse para destituir a Washington, que había sido nombrado por el Congreso Continental como líder de la independencia. Le recibieron a Washington el Congreso, todos cubiertos con el sombrero y sentados, para demostrar que las instituciones eran superiores al caudillo. Esa proposición permitió y posibilitó después que Washington fuera elegido presidente de la República, pero llevaba en la cabeza que había sido recibido después de la independencia con todo el Congreso sentado y cubierto con los sombreros para demostrar que los ciudadanos eran superiores al caudillo. Él lo supo y asumió la responsabilidad de la presidencia, pidiendo enseguida o inmediatamente que no tuviera salario, porque él ya era rico y no quería un nuevo salario. Esa visión de conjunto me llevó a repetirme las palabras de Octavio Paz, que parecían un mandato. Hay que escribir un libro histórico con la crítica fundamental de los caudillos. Decía uno de nuestros admirables propositores aquí que esa ideación de las personalidades
se notaban en el nombramiento del primer embajador de México ante Estados Unidos. Era un estudiante guatemalteco que encontró casualmente Hidalgo en Guadalajara. Le convirtió en mariscal de campo de la noche a la mañana para que tuviera un cierto relumbrón en Estados Unidos. Menos mal que no llegó nunca. Esa es la gratitud histórica de que no llegó. Pero Estados Unidos mandó a Joel R. Poinsett de embajador de Estados Unidos ante México. Primero de todo, hablaba el español correctamente. Pertenecía a una gran familia histórica. Había tenido enormes cargos en el Parlamento norteamericano y había sido una personalidad política. Venía a México por segunda vez, que esto es interesante. La primera vez vino en el periodo de Iturbide de turista y se entrevistó con Iturbide. Hizo un elogio de Iturbide de esta manera. Dice, es un hombre muy simpático, rubicundo, más parece holandés que español, y gobernará mientras tenga dinero, y como tiene poco, gobernará muy poco tiempo. Era el juicio de un viajero versado y caluroso en el análisis. Y lo cierto es que ese fue el primer embajador, frente a los que buscó Hidalgo, entre las gentes que pasaban por la calle a ver quién quería ir a Estados Unidos de embajador. Esa doble hipótesis crea entre nosotros un vacío en cuanto a la exposición y el calibre de las instituciones que todavía no hemos creado. Todavía el Estado de Derecho no existe en México. Y dicho eso con la voz más serena, más tranquila, más calma, para trasladarles a ustedes no la ira, sino el poder de recepción de las ideas, el poder legítimo de la crítica. Por lo tanto, la idea de este libro, en mi libro 37, como les he dicho a ustedes, voy a cumplir en mayo 92 años, soy un vago de primera, un vago vagabundo. Y lo cierto es que al discurrir sobre el libro pensé convertir las contradicciones latinoamericanas y mexicanas en un proyecto de transformación, en revelar esas contradicciones para que constituyeran un punto de partida radical y al mismo tiempo moderado, en el sentido de que no pedía una revolución, sino que la realización del cambio fuera una revolución. Va en distintos tonos, en distintos espacios, esa doble proposición. Que la revolución no fuera un grito, sino fuera ya una posesión del cambio, una hipótesis de la transformación, de nuestra transformación. Por lo tanto, el libro que ha sido aquí comentado con legítimas interpretaciones, que agradezco profundamente, no elimina su nacimiento, el nacimiento que venía orillado en las palabras que Octavio Paz me decía: no tenemos crítica histórica, tenemos una nación que ha sido entregada a una función primordial, que es el nacionalismo y el patriotismo, pero no la crítica histórica que hace la nación
y hacia las instituciones. Esa versión ha sido el punto de partida de mi libro, el ver qué papel han cumplido las instituciones en el desarrollo de las sociedades. Los norteamericanos convirtieron las 13 colonias en 13 congresos, y el congreso, como decía antes, se convirtió en congreso continental. Por lo importante o lo significativo sería, a su vez, algo no menos relevante. Es decir, Estados Unidos se encontró con 2 millones de indígenas y decidieron liquidarlos. ¿Cómo liquidar a 2 millones de indígenas? Estudiando su vida y asumiendo su vida. ¿De qué vivían los indígenas? Del búfalo. Era la piel con que se vestían y el nido de las tiendas hechas con sus carnes y sus quesos. Se alimentaban del búfalo y no tenían otro horizonte que ese. Entonces fue una batalla no contra los indios, sino contra su modelo de vida. Liquidaron los 2 millones de bisontes y al liquidar los 2 millones de bisontes, liquidaron a una sociedad entera. En los últimos informes sobre la población norteamericana he leído que hay 1.500 indígenas. Deben ser extraordinariamente superiores para haber sobrevivido. Pero de todas maneras, en esa condensación histórica de liquidar la comida y la piel de que se alimentaba una sociedad poderosa y cultural, por eso me ha llevado en el libro a convertir un episodio de la vida indígena, la de Jerónimo, en un personaje fundamental del libro, un indígena que vivió las persecuciones, que sobrevivió durante un tiempo a ellas y que tuvo la fortuna de poder relacionarse con los demás, con el otro, y advertir que el otro era fundamental en la creación de una sociedad. Nosotros difícilmente hemos aceptado al otro. La otredad es un fundamento importante de la convivencia. Y no hemos creado los listones de la convivencia porque creamos caudillos. Y esos caudillos se convirtieron, que yo sepa, en presidentes. Pero esa conversión de los caudillos en presidentes los he vivido cercanos. Y por lo tanto, sé que una gran parte de algunos elementos fundamentales de la vida nacional, sobre todo de la vida internacional, los hizo un tipo llamado Alponte. Eran los discursos. Pero eso no tiene realmente ningún valor, ningún significado, nada más que si se extrae de esa experiencia un latido global de amor a nuestro pueblo. Y ese latido de amor a nuestro pueblo lo he tenido de una manera absolutamente legítima. Lo he dicho a presidentes que veían al pueblo muy lejanos. El pueblo no existe para nuestros próceres. Existe la posibilidad de enriquecerse, de tener una vida para siempre. Y ese contraste fue una parte de mi experiencia como ciudadano, el decir no y el decir sí, cuando el sí
era para ellos un no, y cuando decir no era decir un sí. Esa versión de los problemas me conduce a preguntarme si desde 1813 hemos aprendido algo. Hemos aprendido muy poco, porque no hemos creado los soportes fundamentales de la ciudadanía, que es el Estado de Derecho. No hemos creado el Estado de Derecho y hemos creado un Estado personalizado. Unos presidentes son mejores, otros son peores, unos hacen buenos discursos escritos, como se sabe. Y esa realidad nos impulsa a pensar que tenemos que crear las connotaciones fundamentales que no tenemos, instituciones. Somos un país sin instituciones porque tenemos presidentes. Ellos son la única institución válida en el país durante su periodo sexenal, menos mal que duran 6 años, pero evidentemente son reemplazados otros 6 años con la misma naturalidad. Yo pensaba y pienso ante ustedes mis experiencias internacionales, el cambio de poderes en Francia. Mitterrand me invitó a que estuviera en el tránsito de poderes con Valéry Giscard d'Estaing y estuve muy cerca de ellos. Y al despedirse, primero a abrazarse, el que entraba y el que salía, en el Eliseo, de cara al jardín muy grande donde quedaban los coches, Mitterrand dijo a Valéry Giscard d'Estaing, no veo su automóvil. Y Valéry Giscard d'Estaing le dijo, no, es que he venido andando y me marcho andando. Dice, pero ya es usted presidente. Dice, vuelvo a casa andando. Y después Valéry Giscard d'Estaing me contó que había llegado a casa y que la criada, que era española, una emigrante, una de nuestras emigrantes famosas, estaba llorando porque ya su amo, su patrón, no era presidente de la República. Y me decía Valéry Giscard d'Estaing, entonces la abracé compulsivamente, diciendo, nada va a cambiar, vas a tener los mismos ingresos, todo igual. Me pareció una cosa realmente hermosa, tan hermosa como la noche anterior a las elecciones de Mitterrand. Fuimos a verle Regis Debray y yo, y le encontramos en su despacho, el despacho que tenía en la contienda electoral, y eran las 12 de la noche, estaba en la oficina, y nos dijo estas palabras, ganaremos o perderemos por el 2.5. Ganó por el 1.5. Y Le Monde decía aquel día, elección muy estrecha. El nuevo presidente comenzará el 15 de julio. Ni una posibilidad de que Le Monde dijera que con un 1.12% de votos podía ser un presidente legítimo y que nadie dudara de ello. Recuerdo y tengo todavía en mi memoria aquella primera página de Le Monde diciendo, victoria muy estrecha, el presidente entrará a gobernar el 15 de enero. Esas lecturas fueron lecturas universales. Conversé con Nehru en la India. Una conversación apasionante, porque yo le pregunté a Nehru que cómo era posible gobernar con un sistema como el de la India, que todavía eran grandes poblaciones desposeídas. Y me dijo, mira, yo voy a ser el presidente del pueblo que no existe,
del pueblo que todavía tenemos que incorporar al pueblo. Esa lección me llevó también a preguntarle otra cosa. Un día fui a su despacho y pasé por un salón previo al despacho presidencial, en el que estaban todos los virreyes de Inglaterra que había tenido la India. Y muy asombrado yo le pregunté, oiga, ese salón de los virreyes, y simplemente me contestó, y ya no dije ni palabra, entendí la lección. Me dijo, es que no son parte de nuestra historia. ¿No son parte de nuestra historia? Bueno, esa lectura es una lectura tan importante como mi encuentro con el mariscal Tito. Cuando fui a verle, lo primero que me dijo fue, ya sé que usted ha estado en la universidad y que ha hecho un discurso que no me conviene. Digo, no hice un discurso contra usted, hice un discurso democrático. Y me dijo, ¿y qué le dijeron los estudiantes? Me dijeron que un país no puede ser gobernado adecuadamente con un solo partido. ¿Y saben lo que me dijo el mariscal Tito? Me dijo en un buen francés, muy bien francés, me dijo, eso no tiene ninguna importancia, porque cuando yo muera, dice, todo se arreglará. Y me dijo en francés, après de moi, le déluge, después de mí el diluvio. Pero bueno, esa lectura nos lleva, por ejemplo, a la hija de Nehru. Fui a verla y me dijo, India enorme, la India maravillosa, en la que yo aprendí el yoga y aprendí a sobrevivir, en la clemencia siempre respecto al otro, al no tener ningún apetito de poder y servir al poder con plena independencia, si les gustaba o no, era la plena independencia. Pues, hablando con la hija de Nehru, le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, nada más que una cosa, voy a servir a mi país. Y le dije, tiene usted enfrente la rebelión en uno de los departamentos importantes. ¿Qué va a hacer? Se voy a ir a que me maten. Voy a ir a decirles que estoy de acuerdo con ellos y que entiendo sus peticiones y que sean capaces de convivir conmigo para realizar las reformas. Y yo la miré y la dije, ¿es suficiente? Dice, no, porque yo soy una mujer que todos los días va al río a pescar un pez para mi pueblo. Se me salieron las lágrimas. Todavía recuerdo esas palabras mágicas. Voy a pescar un pez para mi pueblo. Un pueblo enorme, con cientos de millones de personas que habían dado a luz a Gandhi. Un pueblo que da y ver crecer a Gandhi es un pueblo muy grande, porque solamente un gran hombre puede nacer en un pueblo que le necesita y que sabe que es imprescindible. Gandhi dijo algo que todavía llevo conmigo y que constituye una parte de mi existencia y de este libro que acabo de hacer. Gandhi decía, la verdad es el verdadero nombre de Dios.
Nunca olvidé esa frase. La verdad. En hindú, Satya. Y Gandhi propuso una palabra esencial para la vida política, que es Satyagraha, que es en hindú, significa la fuerza de la verdad. Esas lecturas, como la lectura que les decía del mariscal Tito, que me decía, ¿qué le dijeron los estudiantes? Dice que no se puede gobernar un país donde no hay más que un partido. Y que él me dice, después de mí el diluvio. Pero entendió. Es decir, no se sobresaltó sobre lo que había yo oído a los estudiantes, que no se podía gobernar un país con un partido único. Nosotros tenemos muchos partidos, pero en el fondo es uno solo, que es el del atropello y el de la violencia. Nosotros mandamos. Pero el mariscal Tito sabía que había un pueblo, entendía que había un pueblo rebelde y que ese pueblo rebelde era invencible. Y esa situación se daba muy bien en la Yugoslavia de Tito. Es decir, la independencia de la palabra era realmente notable. Y él decía, après de moi le déluge, después de mí el diluvio. Pero el diluvio ya estaba con él en vida. Y era patente que eso era así. Ese marco dialéctico donde el encuentro con los hombres, con las grandes personalidades, me ha permitido ser un ciudadano que ha servido a su país, el nuestro, como un ciudadano, no como un sabio ni como un leproso, sino simplemente como un ciudadano dispuesto a cumplir la tarea. Algún presidente me dijo, bueno, pues usted dice esto y yo digo esto otro. Y yo digo, pero este otro no quiere decir que tenga razón. Y esa salida de tono hizo reír al presidente. Uno de ellos estábamos escribiendo los dos, o sea, uno. Estábamos escribiendo los dos un discurso presidencial. Y yo, estábamos en mangas de camisa los dos, ante los papeles todavía en blanco, y vi estas mancuernas al presidente en funciones, y se me ocurrió, torpe de mí, decir, qué bonitas mancuernas. Inmediatamente se las quitó y me las dio. Yo no lo quiero, que he dicho, no, pero ¿cómo puede creer que yo decía que era muy... No me las devuelva, ya está. Fui un día a cenar con mi mujer al San Angelín, y por una de esas casualidades de la vida, entró doña Carmen con una amiga a cenar, y por otra casualidad de la vida se sentó al lado nuestro y empezó a mirar mis mancuernas. Y yo le dije, mire, doña Carmen, que conste que no he entrado en su alcoba. Tengo esa seguridad. Y me dijo, te las regaló Pepe. Yo dije, yo no conozco a Pepe. Conozco al presidente de la República, pero a Pepe de ninguna manera. Y de todas formas me quedo con las mancuernas. Se echó a reír. Así terminó mi conversación con doña Carmen. Pero eso también significa independencia. Es decir, que servir a los grandes de este mundo, y en nuestro mundo son ellos únicos y solos, significa tener la independencia también para decir no.
con un presidente he visto que había llamado al secretario de Hacienda a las 9 de la mañana y eran las 12 y el presidente había pasado por delante de su secretario de Hacienda sin decirle ni hola. Y el secretario de Hacienda así aguantó las 4 horas hasta que le recibieron. Pero el presidente pasó por delante de él varias veces, sin mirarle. Eso quiere decir un modelo de existencia política, de poder, que es por otra parte un poder irrelevante, que no genera la posibilidad extraordinaria de oír al otro, aprender con el otro y crear con el otro. El otro todavía en nuestros sistemas no existe. Y esa no existencia revela nuestra pobreza y revela también la inexistencia de la resistencia al poder. Recuerdo que un secretario de Estado un día le dijo al presidente: llamó usted a Enrique a las 8 de la mañana y él es puntual, absolutamente puntual. Va a estar, si no le recibe, a las 8 se marcha. ¿Cómo que se marcha? Se marcha. O sea, le recibe ahora o que sepa usted que se marchó. Bueno, esa magnitud de ciudadano, que por otra parte no se hizo rico, cosa que mi mujer me reprocha, pues ese ciudadano es el ciudadano que ha escrito ese libro. ¿Pensando en qué? Pensando en las palabras de Octavio Paz, que me decía: no tenemos crítica histórica, no tenemos crítica. Es necesario hacer un libro de crítica histórica que sea verdadero y que no sea simplemente una diatriba. Y aquellas palabras de Octavio, tan inteligente como siempre, de que no fuera una diatriba, sino un ensayo de veracidad, de verdad. Estuvo conmigo dando vueltas muchos años de acumulación de saberes, de historias, de libros, hasta que esa serie de libros, de saberes, de contactos con el poder, me hizo posible hacer el libro que he hecho. Pero cuando lo hacía pensaba, por ejemplo, en Mário Soares, presidente de Portugal, es profesor de la universidad, que cuando mi mujer y yo le visitamos como presidente, vivía todavía en el departamento que tenía como profesor de la Universidad de Lisboa. Nos invitó a cenar y fuimos a un restaurante como cualquier otro ciudadano. No me había avisado ni nada, simplemente llegamos y ocupamos una mesa. Y nunca lo olvidaré. Y le dijo a Barbarina: ya sé que te gustan mucho las langostas. Dice: este es el restaurante de las langostas. Vino el maître y tomó del brazo a Barbarina y la llevó a una especie de canal de hucha con agua y un cristal. Y le dijo el maître: ¿cuál quiere? ¿Qué langosta quiere? Y mi mujer dijo: ¿cómo voy a comer una langosta que conozco? Llegó a la mesa del presidente de la República y le dijo: yo no quiero comer la langosta. Y le preguntó Mário Soares, Mário, ¿por qué no? Dice: porque me han enseñado una cosa donde he visto las langostas y todas son amigas. No puedo comerme una langosta que conozco. ¿Y saben lo que hizo Mário Soares? Se levantó y dijo: vamos a otro restaurante.
Pero eso me reveló que hay formas de gobernar, que hay formas de vivir, que yo aprendí. Y esa experiencia la he trasladado a ustedes en un libro, pero sobre todo les traslado a ustedes mi gratitud por su presencia y mi gratitud a los compañeros que admirablemente han hecho un diseño de mi libro. Muchas gracias a todos por estar presentes y nos veremos otra vez porque siempre escribiré otro libro. Muchas gracias, profesor Juan Mario Alponte. Le esperamos el próximo año, con el número 38. Señoras y señores, de esta manera damos por terminada esta presentación. Quedan en su casa y les ofrecemos un vino de honor. Buenas noches.